Bueno, Juan Carlos Escanone, como venimos diciendo, así tipo, está a propósito, digamos, en el programa después de Enrique Dussel y Rodolfo Kusch, porque justamente nos enseña el método analéctico. El método analéctico nos enseña, digamos, cuál es el camino a seguir, digamos, con respecto a este pensamiento crítico o la filosofía crítica latinoamericana. Como introducción, o a modo de entrar en el pensamiento de él, podemos decir que Juan Carlos Escanone es el profesor de Bergoglio, ¿sí? Es decir, tipo, es un jesuita, teólogo, filósofo, es decir, formador de Bergoglio. Bergoglio hoy es el Papa Francisco, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el pensamiento crítico latinoamericano está en las raíces del pensamiento de Francisco, digamos, como Papa. De hecho, si uno mira su encíclica, Fratelli Tutti, Fraternidad entre Todos, es decir, uno ve un montón del pensamiento crítico latinoamericano en sus encíclicas, digamos, ¿sí? Entonces, el pensamiento justamente de Juan Carlos Escanone influencia, digamos, a su alumno, es decir, hoy el Papa Francisco, y tiene que ver, digamos, con esa concepción, digamos, de la alteridad o el otro, digamos, ¿sí? Él en su, es decir, decimos que es una de las piedras fundantes, digamos, de la filosofía latinoamericana, porque justamente ya en el segundo Congreso de Filosofía que se desarrolla, digamos, ¿cómo es? En la década de 1970, en ese segundo congreso se encuentran Enrique Dussel y Escanone, digamos, y empiezan a hablar, digamos, justamente de este pensamiento filosófico diferente, digamos, a la filosofía europea o norteamericana, digamos, ¿sí? ¿En qué se centra, digamos, ese pensamiento diferente? Y justamente en la construcción de la alteridad, ¿sí? Escanone critica mucho, digamos, lo que es el pensamiento o la centralidad del ser, ¿sí? Y dice que el entendimiento del ser viene con el conocer. Ya no es el ser o el estar de Rodolfo Kusch, sino el ser y el conocer. Indefectiblemente el conocer implica, digamos, cómo ese sujeto, ese ser, es decir, conoce, es decir, y cómo es que se relaciona con las cosas que conoce, digamos, ¿sí? Entonces, a partir de ese punto de partida del ser y el conocer, el sujeto y cómo conoce, es decir, que esto se conoce como la epistemología, digamos, del ser. Epistemología es de dónde viene el conocimiento. Se empieza a preguntar, digamos, es decir, con respecto a la filosofía europea. Esa filosofía europea, digamos, está centrada, digamos, en sí misma. ¿Por qué? Porque indefectiblemente el ser y el no ser, el deber ser de Aristóteles, el ser y el no ser de los presocráticos o el deber ser de Immanuel Kant, siempre tiene que ver con la centralidad del ser. ¿Sí? Esa centralidad lleva a la introspección. ¿Qué significa introspección? Justamente mirarse a sí mismo. ¿Sí? El ser entiende como una completitud, es decir, el sujeto es completo por sí mismo y se vale a sí mismo. Entonces, es lo que Escanone habla, digamos, de la filosofía de la completitud, ¿sí? Y esa completitud del ser o de la lleva, digamos, a un pensamiento de la individualidad exacerbada, ¿sí? ¿Por qué? Porque indefectiblemente ese análisis del ser, del deber ser, de lo que puedo ser, indefectiblemente lleva, digamos, a la introspección individualista, ¿sí? Ese individualista lleva, digamos, a la competencia del individuo contra otros individuos. Entonces la forma de relacionarse de esa filosofía es la competencia, ¿sí? El otro es con el que compito, ¿sí? Y entonces a partir de ahí es que se construye la lógica del poder como dominación, ¿sí? Es decir, esto que nosotros veíamos con Foucault, es decir, en el cual el ser humano es un sujeto de poder y ese poder lo establece en microfísica el poder a través de las instituciones, es decir, tipo, y las diferentes relaciones. Marx, cuando habla, digamos, de el poder como dominación de la clase dominante a la clase dominada,
Hegel también cuando entiende, digamos, es decir, el devenir histórico lleva, digamos, a la dominación de Europa por el resto del mundo. Cuando, ¿cómo es? Eh, eh, Bourdieu hace el análisis, digamos, de la estructura social y de la dominación, digamos, ese tipo de los actores principales por los actores menores, y eso lo traspola, digamos, a un sistema de países o de mundo, digamos, un sistema mundo. Eh, Entiende, digamos, la dominación como algo normal. ¿Pero por qué? Porque es justamente producto de esa competencia individualista, digamos, ¿sí? Es por eso que Scanone plantea otro método, otra concepción, digamos, que está basada en la alteridad. Ya no es la filosofía de la completitud, sino la filosofía de la alteridad. Y en vez de preguntarse sobre el ser, hay que preguntarse sobre el otro, ¿sí? Es decir, tipo, en la medida que yo me relaciono con otro, es decir, tipo, hay una relación, ¿sí? Y entonces, es decir, él lo que denomina esta primera etapa de filosofía latinoamericana tiene que ver con la filosofía de la alteridad. Es decir, el otro no es cualquiera, sino que ese otro él lo define como el sujeto que sufre el injusto, ¿sí? El sujeto doliente, sujeto del pobre, digamos, es decir, el que está siendo dominado y oprimido, digamos. Entonces, justamente para que surja ese otro, tiene que haber una liberación. Por eso se llama filosofía de la liberación, ¿sí? Porque justamente lo que trata de hacer es entender, digamos, es decir, desde la perspectiva del otro, es decir, mi relación con el mundo, digamos, ¿sí? Es decir, si voy muy rápido por ahí, es decir, podemos repetir algún concepto, digamos, ¿sí? Entonces, indefectiblemente esa relación de dominación se rompe o se desestructura en la medida, en tanto y en cuanto, es decir, la primera parte, es decir, que es el oprimido, se libera, digamos. ¿Y cómo se libera? Justamente con esto que decía Rodolfo Pusch, tomando conciencia y actuando en consecuencia, ¿sí? La primera etapa, digamos, de la liberación forma parte de que el oprimido tome conciencia y actúe en consecuencia, ¿sí? Justamente esto que es el tema de pueblo y antipueblo es sufrir el injusto, tomar conciencia y actuar en consecuencia. Es la primera etapa de la liberación para la construcción de la filosofía de la alteridad. La segunda etapa, él habla, digamos, la justamente conciencia del opresor, digamos, ¿sí? El otro sujeto de esta relación, digamos, de dominante y dominado, o de dominio, es el opresor. ¿Y el opresor por qué va a decidir, digamos, entrar en esta destrucción, digamos, de la relación de dominio? Y porque justamente hacia ese esquema, digamos, de dominación necesita que el opresor a su vez sea dominado, digamos, ¿sí? El opresor latinoamericano generalmente es un dominado con respecto a sus similares europeos, digamos, y sus similares europeos a su vez también hacia adentro de la trama europea tienen, digamos, otras relaciones de dominio. Entonces, esa ruptura de la relación de dominio forma parte por la toma de conciencia, digamos, del opresor, digamos, justamente para ser considerado otro, digamos, ¿sí? Y no estar ensimismado en sí mismo. Y el tercer elemento es justamente construir la relación entre estos dos sujetos libres, digamos, ¿sí? Ya no son sujetos dominantes y dominados, sino son sujetos libres. Y entonces, a partir de ahí, establecer una relación. Este pensamiento que es filosófico y que en realidad es un marco teórico, es decir, ese marco teórico le agrega un segundo elemento, Juan Carlos Escanone, ¿sí? Juan Carlos Escanone dice que esta filosofía del ser, que es la filosofía europea, es decir, es una filosofía de tipo abstracta. ¿Por qué? Porque justamente se hace una introspección. ¿Qué es lo que debo ser? ¿Qué es lo que puedo ser? Es decir, ¿qué es lo que no soy? ¿Sí? Entonces, indefectiblemente, se establece en un análisis del hipotético, ¿sí? Futuro, pasado, es decir, tipo, pero siempre es un hipotético, digamos, ¿sí? Y es un devenir abstracto. Por lo tanto, ese tipo no tiene que ver con la práctica.
La contraposición a eso es la filosofía de la alteridad, ¿sí? Es decir, tipo, ya no estoy ensimismado en sí mismo, en lo que es el ser, sino estoy ensimismado en ese otro, en el sufriente, en el doliente, en el dominado. Y entonces, indefectiblemente, es decir, la filosofía, digamos, latinoamericana tiene que ser una filosofía no abstracta, sino que tiene que ser una filosofía con contenido teórico, pero sobre todo una filosofía práctica. O sea, va a depender de la praxis, va a depender de lo que uno realiza, ¿sí? ¿Por qué? Porque sirve comprender para hacer, ¿sí? Es decir, esto que es pensar, comprender y hacer, tiene que ver con una praxis. Y entonces él contrapone el segundo punto, el segundo elemento de esta filosofía, un elemento esencialmente práctico o pragmático, ¿sí? Eh, el tercer elemento disruptivo, digamos, que tiene que ver entre el pensamiento de la filosofía del ser y la filosofía de la alteridad, tiene que ver con que la construcción, digamos, ¿sí? Indefectiblemente el ser, al ser una filosofía de la totalidad, es decir, tipo, y que se abarca a sí mismo y que es de manera introspectiva, es decir, es decir, la relación del individuo es consigo misma, digamos. Y entonces, indefectiblemente, es decir, su concepción con retorno a el pensamiento, al pensamiento, digamos, relacional, es decir, yo con las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es el pensamiento, digamos, de la individualidad, del egoísmo, digamos. Entonces, tipo, la construcción de esa filosofía lleva, digamos, a una relación de sujeto-objeto, mientras que la relación de la filosofía de la alteridad, en la cual ve al otro y ve con el rostro humano, digamos, es decir, de ese sujeto doliente, en la cual se liberan los dos sujetos y se establece una relación de sujeto a sujeto, ¿sí? Entonces, la tercer elemento, tercera diferencia que hay, digamos, entre una filosofía y la otra, tiene que ver con que una es una relación de sujeto a objeto, mientras que la otra es una relación de sujeto a sujeto, ¿sí? El cuarto punto de distinción o de diferencia proviene, digamos, justamente de este análisis del tercer punto, digamos, que tiene que ver con cuál es la relación con la naturaleza, ¿sí? Así como hablaba de Rodolfo Puig, es decir, tipo, el del pueblo originario entendía que la Pachamama era justamente su madre y por ende, es decir, tipo, el hombre estaba centrado en la naturaleza. Escanone va a repetir esta lógica en el sentido de que el pensamiento filosófico del ser tiene una materialidad a partir del marxismo, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, la dialéctica materialista, es decir, centra, digamos, la discusión histórica sobre la materialidad. Y esa materialidad tiene que ver con de dónde proviene, de la naturaleza, digamos, ¿sí? El propio Marx dice, digamos, que la materialidad la da la naturaleza. Entonces es la relación del hombre y la naturaleza, ese tipo. Y esa relación es una relación distópica, una relación rota, digamos. ¿Por qué? Porque no es una relación propiamente dicha, digamos, ¿sí? El hombre toma de la naturaleza lo que cree que le es conveniente y lo toma, digamos, a destajo, digamos, ¿sí? Esa es la característica del hombre moderno, ¿sí? No estamos hablando del hombre premoderno, medieval o de la antigüedad, ¿sí? Sino que el hombre moderno se caracteriza por ser un depredador de recursos. Y esa tiene que ver, digamos, justamente con su pensamiento, digamos, con respecto a para qué está la naturaleza. Y entonces, es decir, tipo, la centralidad, digamos, sobre Marx y sobre todo el pensamiento materialista, digamos, en el cual se establece, digamos, el pensamiento europeo moderno y norteamericano, tiene que ver con la depredación de los recursos. Y entonces la relación del hombre y naturaleza es una relación distópica, diferente a el pensamiento, digamos, de la filosofía latinoamericana. ¿Por qué? Porque indefectiblemente ese conocer, ese tipo, dónde está el hombre, esa diferencia entre el ser y el conocer dónde está el hombre, ahí no lo coloca en el centro, es decir, del mundo, es decir, no es una cuestión antropocéntrica, ¿sí? Como si lo es la modernidad europea, ¿sí? Es decir, desplaza a Dios de la teocéntrica a la antropocéntrica, sino que
establece, digamos, la relación del hombre y naturaleza como un medio, digamos, es decir, donde la persona se desarrolla, digamos, ¿sí? Pero se desarrolla siempre junto con otros, y entonces el respeto hacia el otro lleva el respeto hacia la naturaleza, lleva el respeto hacia donde está el otro también, ¿sí? Entonces, esa concepción de miradas filosóficas también se debe ya no solo con la relación del sujeto, ya no un sujeto que compite, sino un sujeto con el cual comparte, sino también el sujeto con respecto a la naturaleza, digamos, ¿sí? ¿Cuál es el lugar, eh, eh, ¿cómo es? ¿Cuál es el lugar que ocupa el hombre en la naturaleza? También habla Scanone, digamos, de los diferentes proyectos surgidos de la filosofía europea, digamos, ¿sí? Y habla, digamos, de el proyecto neocolonialista, es decir, que tiene que ver con el neoliberalismo. Ese proyecto neocolonialista neoliberal sigue, digamos, no siendo de la liberación porque justamente ata la colonia con la metrópolis, ¿sí? Es decir, tipo, la metrópoli y colonia es una relación de dependencia, digamos, ¿sí? Otro de los proyectos, digamos, surgió de la Europa, que es decir, ya no es el neoliberalismo, sino es el socialdemócrata. El pensamiento socialdemócrata se centra, digamos, en el eficientismo tecnocrático, ¿sí? Es decir, tipo la burocracia, es decir, el deber ser, es decir, tipo desarrollar todo con mayor eficacia y eficiencia, es decir, indefectiblemente lleva, digamos, a justamente una relación de dependencia, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque indefectiblemente, es decir, en qué lugar del mundo, es decir, tipo, nos toca ocupar y nosotros tenemos que ocupar ese rol porque justamente rompemos contra, es decir, tipo, su pensamiento tecnócrata universalista, donde ellos son el centro y nosotros somos la periferia. Otro de los proyectos surgidos en Europa, pero que ya están perennes o que ya terminaron, digamos, es justamente el pensamiento de la izquierda subversiva, ¿sí? Ese tipo, justamente el tema de las revoluciones bolcheviques, ese tipo, es indefectiblemente esa subversión, es vamos, los dominados nos vamos a rebelar y vamos a ser los dominantes y vamos a imponernos. Y bueno, y entonces indefectiblemente, es decir, vuelve a atravesar la lógica de dominación. Y entonces no rompe, digamos, esa relación de dependencia. Y después justamente el tema de los estados totalizantes, digamos, inspirado, digamos, en la dialéctica hegeliana o marxista, digamos, ¿sí? Los estados totalizantes, es decir, tipo el comunismo, porque los otros eran socialismo, digamos, ¿sí? Bien, y los totalismos, digamos, como el comunismo, indefectiblemente rompen ese tipo, la idea de el individuo. Y sin individuo no hay otro, digamos, ¿sí? Entonces, esto que hace, digamos, de la filosofía latinoamericana, rompe, digamos, con los proyectos neoliberales, con los proyectos socialdemócratas, con los proyectos de izquierda, sean socialistas o sean comunistas, digamos, ¿sí? Por eso es realmente nuevo, novedoso, digamos, ¿sí? Porque justamente critica a lo europeo, sea de derecha o sea de izquierda, de igual manera, ¿sí? Porque dice, el proyecto neocolonial, ¿sí? Que es liberal, o el neoliberalismo y la socialdemocracia, atan, digamos, a Latinoamérica al pasado, ¿sí? Y los subversivos y los estados totalitarios, digamos, con la concepción hegeliana o marxista, indefectiblemente, es decir, tipo, tienen un exceso de futuro, digamos. ¿Por qué? Porque justamente cuando los dominantes, es decir, sean dominadores, y entonces indefectiblemente no rompen ese esquema, digamos, ¿sí? Tanto uno porque ata al pasado, o otros atan, digamos, o teorizan sobre el futuro. Entonces lo que propone la filosofía latinoamericana es una praxis o una pragmática para justamente desarrollar el ahora de Latinoamérica, ¿sí? Eh, un punto focal o nodal, digamos, que tiene que ver es justamente entender de que, o él cierra, digamos, este pensamiento hablando de que toda acción individual, institucional, estatal
sea individual, pública o colectiva, es decir, tiene que mejorar a los que menos tienen, ¿sí? De esa manera se construye, digamos, una sociedad más justa, digamos. Es decir, la construcción de esa sociedad más justa o de esa sociedad utópica proviene, digamos, con la práctica, digamos, ¿sí? Obviamente que en la medida de que se tome mayor cantidad o mayor cantidad de gente tome conciencia de esto, es decir, mayor va a ser la cantidad que actúe en consecuencia de esto. Sin llegar a un utopismo, digamos, donde el 100% de la gente si tome conciencia y actúe en consecuencia, es decir, la forma de mejorar esta sociedad injusta es justamente tomando conciencia de ello y actuando en consecuencia. Es decir, entonces toda nuestra acción individual, institucional, colectiva, grupal o estatal, tiene que llevar, digamos, a mejorar la situación de los que menos tienen, digamos. Y eso uno lo ve en la encíclica del Papa, digamos, ¿sí? Fratelli tutti, justamente la fraternidad entre todos. Es decir, tipo, y habla, digamos, de ver el rostro, digamos, de los que realmente necesitan, ¿sí? Es decir, a través de la construcción, digamos, de los lazos de fraternidad, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, lo que le pasa a él, le pasa a mí, digamos, ¿sí? Es decir, y justamente tiene que ver con la construcción de la comunidad, ¿sí? Esto que nosotros veíamos en las primeras clases, la diferencia entre Estado, sociedad y comunidad, la diferencia entre sociedad y comunidad es justamente esa, que la común unidad, es decir, por debajo de esa unidad no hay individuos, ¿sí? Y la pobreza de uno es la pobreza de todos, la indigencia de uno es la indigencia de todos, ¿sí? La necesidad de uno es la necesidad de todos. Por eso, es decir, tipo, la construcción eh, de un modelo social diferente proviene, digamos, de un pensamiento filosófico diferente, ¿sí? Esto que nosotros decíamos, es decir, el poder hace al conocimiento y el conocimiento hace al poder. Entonces, es decir, para romper esa lógica dialéctica es que se debe reconstruir, digamos, un pensamiento diferente. Y ese pensamiento diferente proviene justamente de este método analéctico que enseña Scanone, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el método dialéctico y el método analéctico? Es justamente que hay otros métodos, el método analítico también es un método europeo. El método analítico se centra, digamos, en que se hace un análisis por descomposición del todo. Entonces, si uno va descomponiendo las partes y hace análisis de cada una de las partes, y de esa manera llega a la conclusión del todo, digamos, ¿sí? Y eso es un análisis por descomposición. El análisis dialéctico es si siempre está centrado en el ser. ¿Por qué? Porque indefectiblemente tanto el momento de tesis y el momento de síntesis son el momento de superación de algo, ¿sí? Entonces, es decir, en ningún momento se va fuera de esa lógica. Es decir, por eso la construcción dialéctica es la construcción del ser, de la individualidad. Es decir, pero indefectiblemente estoy pensando qué es lo que puedo ser, cómo me mejoro yo, qué es lo que debo ser, ¿sí? Es decir, tipo, esto de poder ser Aristóteles o deber ser Kant, es decir, indefectiblemente, es decir, en sí misma, en sí mismo, digamos, ¿sí? Entonces la construcción de la alteridad, la construcción de lo novedoso, la construcción del otro, es decir, del análisis para poder establecer una relación con otros, proviene justamente de la construcción analéctica. La construcción analéctica tiene que ver con eso. ¿Cómo hago para mejorar al que menos tiene? Es decir, desde el aspecto individual, colectivo, institucional o estatal, digamos. Bueno, ahí cierro. No sé si hay alguna pregunta o algo con respecto a... Sí, yo, profe, Bueno, yo. En la parte, digamos, donde dice método analítico, quería saber en la parte donde sin, dice, sin diluir abstracciones universales consideradas superiores. Quería es saber que a eh, qué hace referencia esa, que sin diluir la abstracción universal consideradas superiores. A qué hace referencia? ahí vos estás hablando del método analéctico. Sí, sí, sí. Porque sí, yo aclaré eso, digamos, decir,
cuál es la diferencia entre el método analéctico y el método analítico, ¿sí? Sí, eso notó esa diferencia. ¿A eso hace referencia? No, es decir, digo, ahí necesito, digamos, que me digas la frase Ah, sí, ahí le digo. específica, construir. Ay, no. Ya le digo. Donde dice dos aspectos de la filosofía de la liberación. Para, Donde dice, en el A dice la mediación de las ciencias humanas y en el B dice el método analéctico. Yo estoy en el ahí B, está, sí, donde sí, dice, sí, ahí estoy viendo, ¿sí? ajá, La mediación de las ciencias humanas y el método analéctico. ¿Qué sí, pasa? en el B estoy yo. Ese quiero saber. Donde ¿Qué es el dice, método analéctico? no, donde yo quiero saber a qué se refiere cuando dice que no se debe diluir las abstracciones universales consideradas superiores. A esa parte quiero que me explique. Eh, ahí me podés leer, porque sí, tipo, evidentemente no estamos, digamos, en el mismo. Scanone destacó dos aspectos que caracterizan a la filosofía de la liberación. ¿Eso? Sí, un poquito más abajo de ese dice dos aspectos, el subtítulo sería dos aspectos de la filosofía de la liberación. Dice Ujú, A, la mediación de las ciencias humanas, B, el método analítico. Yo estoy ujú. en el B, en el método analítico, Ajá. donde habla de las relaciones, dice que del conocimiento y la práctica, mirando universalmente y analógicamente, trascendiendo la particularidad, pero sin diluir abstracciones universales consideradas superiores. ¿A qué se refiere, No, digamos, bueno, a ahí esas sí, ahí abstracciones? ya entendí y ya vi, digamos, ¿sí? Es decir, en ese sentido, digamos, sin diluir las abstracciones universales que pueden ser consideradas superiores, ¿sí? Por ejemplo, el tema si estamos hablando que Juan Carlos Escanone es jesuita, por lo tanto es un cura, digamos, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y cuando él habla, digamos, de abstracciones universales que puedan considerarse superiores, está hablando, digamos, de Dios, ¿sí? En ese sentido dice que es decir, la universalidad o la radicalidad filosófica, ese tipo, ahí no debe, digamos, él habla, digamos, que el pensamiento, digamos, filosófico del ser lleva, digamos, a la abstracción, que es totalmente abstracto, ¿sí? Y entonces empezamos a analizar a ver qué es, ese tipo, te puedo preguntar yo, qué es la dignidad humana, y entonces hacemos un divagaje con respecto a la dignidad humana, pero sin concentrarnos, digamos, en que el que sufre, el que realmente ese tipo sufre el injusto, está perdiendo su dignidad humana a manos de la pobreza, está perdiendo su dignidad humana producto del racismo, está perdiendo su dignidad humana producto del machismo, ¿sí? Entonces, es decir, cuando hablamos de que la filosofía de la liberación es una filosofía pragmática y que no tiene una visión abstracta, estamos hablando, digamos, de que se basa en lo concreto. Pero él hace su alusión ahí en la última parte, hablando, digamos, de que hay abstracciones universales que pueden ser consideradas superiores. Y entonces, en ese sentido, él rescata, digamos, es decir, su pensamiento con respecto a Dios, digamos, ¿sí? Ese tipo, es decir, porque él justamente pertenece y es cristiano, digamos, y entonces, indefectiblemente, su pensamiento filosófico lo entrelaza con el pensamiento teológico, ¿sí? Esto no es menor, digamos, ¿por qué? Porque justamente uno cuando ve al Papa, digamos, cuando habla, digamos, por ejemplo, el tema de del encuentro ecuménico. El encuentro ecuménico es que él se encuentra con ¿cómo es? El máximo representante de los musulmanes, el máximo representante de los judíos, y si, sin embargo, si ellos consideran, digamos, de que Dios existe, digamos, independientemente de las diferencias, es decir, sobre las cuales ellos versan, esa construcción ecuménica tiene que ver con justamente la posibilidad de diálogo. Es decir, ¿por qué? Porque indefectiblemente el entendimiento del otro lleva, digamos, al respeto de lo que el otro cree, ¿sí? Entonces, si yo entiendo o comprendo, digamos, la filosofía de la liberación, yo tengo que respetar al otro por ser otro,
¿sí? Es decir, tipo en sus creencias, en sus necesidades, en su individualidad, ¿sí? En la medida que yo respeto al otro, es decir, el otro me va a respetar, digamos, ¿sí? Entonces, eh, es interesante, digamos, eso, digamos, ¿sí? Esa última parte habla, digamos, de la abstracción universal, en el sentido de que esa abstracción universal hace alusión a Dios, digamos, ¿sí? Eh, pero sí, tipo, es muy buena pregunta, digamos, ¿sí? Tal vez no está bien desarrollado, digamos, ahí en el cuadernillo, ahora que lo estoy mirando, voy a desarrollarlo mejor, justamente por la importancia que tiene el método analítico, ¿sí? Pero sí, ¿qué es lo que quiero que vean? Que con Galeano vimos la crítica, es decir, la crítica ácida, aguda, profunda. Con Dussel vimos la construcción de categorías analíticas. Con Rodolfo Pusch vimos, digamos, el pensar desde América Latina, es decir, la construcción de nuestros propios conceptos. Y con Escanone estamos viendo un método diferente de construcción del conocimiento, de una construcción del conocer, digamos, ¿sí? Y si esa construcción del conocer tiene que ser propia y no tiene que ser, digamos, es decir, de afuera, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quiere la filosofía latinoamericana no es tener una filosofía a ver cómo dominamos lo europeo, o cómo dominamos lo norteamericano, o a lo africano o a lo asiático, ¿sí? Latinoamérica es un solo pueblo y ese pueblo está dividido en varias naciones, digamos. Entonces, comprender y entender eso, es decir, tipo, Argentina, es decir, no se construye bajo la dominación hacia los paraguayos, hacia los uruguayos, hacia los bolivianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque indefectiblemente va a repetir la lógica de dominación, de sometimiento. Y entonces Argentina, un país sometido, digamos, a las decisiones de los países centrales de Europa y Norteamérica, somete a sus pueblos hermanos, digamos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del pensamiento de la liberación, estamos hablando, digamos, de justamente cómo establecemos un diálogo entre otros, digamos, ¿sí? Es decir, pero lo que tiene en común toda la filosofía es vernos, digamos, como un solo pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda América tiene la misma realidad, es decir, tipo, toda la América Latina, qué sé yo, las favelas en Brasil son las villas miseria en Argentina, las chabolas en Colombia, eh, ese tipo. Entonces, en ese sentido, toda la realidad latinoamericana es la misma, digamos, ¿sí? Ese tipo, todos son productores de materia prima, el que no es agrario es minero y el que no es agrario o minero es petrolero, digamos. Entonces, cuando nos sorprendemos, pobre Venezuela, mira cómo le impacta la caída del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo estaba a $100 y ahora cayó a 20, 25, porque no se usa más petróleo en la pandemia, y entonces Venezuela está que se incendia, digamos, ¿sí? Pero lo mismo le pasó al algodón en el Chaco cuando inventaron la fibra sintética o la fibra, los textiles sintéticos, que son productos de derivado de petróleo. Es decir, no se necesitó más algodón para vestirse y el precio del algodón cayó en picada. Y por lo tanto, toda la región algodonera cayó en pobreza, ¿sí? Entonces, si se pusieron a plantar soja, la soja se necesita para tipo, producir tipo, aceite de soja si el tema del alimento para los chanchos. El tema es que cae la producción de soja o si tipo el valor de la soja y indefectiblemente toda la región cae en la pobreza, digamos, ¿sí? Entonces, en la medida que América Latina no se ve a sí misma como una sola cosa, siempre vamos a estar, digamos, en esta distinción la, de lo pequeño, digamos, ¿sí? San Martín cuando liberó, no es que liberó a Argentina, Chile y Perú. San Martín liberó al Virreinato del Río de la Plata de España. Después, es decir, mucho tiempo después, casi 50 años después, se empezó a hablar de la construcción de la nación argentina, después se habló de la nación chilena, después se habló de la nación peruana y la nación boliviana, ¿sí? Pero en realidad territorialmente eran una sola cosa. San Martín liberó a las Provincias Unidas del Río de la Plata, digamos, ¿sí? O el Virreinato del Río de la Plata. Bolívar no es que liberó o era venezolano, es decir, Artigas no era uruguayo, ¿sí? Eran, digamos, revolucionarios de Latinoamérica. Y eso nos enseña en historia, digamos. Entonces es importante esto que dice Canone, ¿sí? Es importante el ser,
es decir, se desarrolla en base a lo que conoce, ¿sí? Y entonces es importante el conocer, ya no el ser, sino qué es lo que conozco, qué es lo que sé, ¿sí? En la medida que comprendo que soy parte de un pueblo, es decir, tipo, actúo en consecuencia, es decir, primero comprendo y después actúo en consecuencia. Entonces soy parte de ese pueblo, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa a América Latina? Está alienado. No comprende que es parte de un pueblo y no actúa en consecuencia, pero porque no comprende. Pero para comprender, primero tiene que conocer. Y de ahí la importancia del pensamiento filosófico latinoamericano. Con eso cierro acá y es decir, tipo, tengo otros compromisos, pero espero que les haya gustado. Voy a tratar de subir un libro, es muy muy pesado, yo no sé si me va a permitir, pero si no voy a subirle el link para que lo busquen al libro de filosofía latinoamericana. Es extremadamente largo, tiene 800 páginas, pero todo el pensamiento filosófico latinoamericano vale la pena. Obviamente siempre optativo, siempre, es decir, lo que va a ser del examen y lo que está escrito, digamos, ¿sí? Bueno, cierro Claro, ahí profe. y nos vemos la clase que viene.